Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha estado dando vueltas en el mundo del espectáculo y que, francamente, ha intrigado a muchos. Vamos a hablar de Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, y de una presunta mentira que ha salido a la luz. ¿Será cierto? ¿Qué se esconde detrás de esta historia? Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles y a tratar de entender qué está pasando. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ningún vídeo. Can Yaman, el nombre resuena, ¿verdad? Lo conocemos por sus papeles protagónicos en telenovelas turcas que han arrasado en audiencia, como Erkencikus o Dolunay. Su carisma arrollador, su imponente físico y su innegable talento lo han catapultado a la fama internacional, convirtiéndolo en un verdadero fenómeno global. Sin embargo, como suele ocurrir con las figuras públicas de esta magnitud, a menudo emergen historias que trascienden las pantallas, rumores persistentes, polémicas inesperadas y, en ocasiones, verdades que tardan en salir a la luz, desvelándose lentamente como capas de un intrincado tapiz. Hoy el tema que nos ocupa es precisamente una de esas verdades emergentes, o al menos, una acusación seria sobre una posible inexactitud en su relato, una que podría, sin duda, alterar la percepción que muchos admiradores tienen de él. La historia que ha estallado recientemente involucra una declaración específica que Can Yaman habría hecho sobre su pasado, algo que, según una creciente cantidad de fuentes y testimonios, no se ajustaría del todo a la realidad. Nos referimos a su supuesta experiencia como abogado antes de dedicarse de lleno a la actuación. Este detalle, aparentemente menor en la superficie, ha sido una piedra angular en la construcción de su biografía pública, un dato que ha servido para cimentar su imagen de hombre versátil, exitoso y con múltiples facetas, capaz de destacar en campos muy diversos. Pero es aquí precisamente donde la trama se torna fascinante y compleja, porque parece que esa etapa como jurista podría haber sido, en parte, una invención cuidadosamente elaborada o, como mínimo, una exageración desproporcionada de la realidad. Según lo que se ha filtrado, comentado y debatido en diversos medios turcos, y que posteriormente ha sido replicado y amplificado en otros países, Can Yaman habría estudiado Derecho y, tras obtener su título, habría ejercido como abogado durante un periodo significativo. Esta información se ha repetido hasta la saciedad en innumerables entrevistas, ha figurado prominentemente en artículos de prensa dedicados a su trayectoria y ha sido incluso mencionada en la promoción oficial de sus diversos proyectos cinematográficos y televisivos. La narrativa era clara, coherente y extremadamente atractiva, un hombre inteligente con una carrera prometedora en un campo tan exigente y respetado como el derecho, que decide dar un giro radical y audaz a su vida para perseguir su pasión latente por la actuación. Era una historia de valentía, de audacia, de la decisión firme de apostar por los sueños, incluso ante la adversidad o la incertidumbre. Y esta historia, sin lugar a dudas, ha resultado ser enormemente atractiva tanto para el público en general como para la prensa especializada. Pero ¿cuánto hay de verdad en todo este relato tan cuidadosamente construido? Las dudas comenzaron a surgir hace ya un tiempo, de manera discreta y casi susurrada, pero han ido ganando fuerza y tracción con el paso de los meses, alimentadas por una investigación más profunda y por testimonios que comienzan a cuestionar la versión oficial. Se comenta que no existen registros claros y contundentes que acrediten su ejercicio profesional como abogado, o que su paso por esa carrera fue, en realidad, efímero, casi testimonial, y que la información que él y su equipo han divulgado públicamente es considerablemente más elaborada y ambiciosa de lo que la realidad podría haber dictado. Algunas personas que supuestamente lo conocieron durante esa época, o que han dedicado tiempo a investigar a fondo su trayectoria vital y profesional, han empezado a alzar la voz, sembrando la semilla de la sospecha y de la incredulidad. Imaginemos por un momento la magnitud de la situación. Si un actor de fama mundial, cuya imagen pública ha sido meticulosamente construida sobre una base sólida de logros académicos y profesionales reconocidos, resulta que ha estado inflando o directamente mintiendo sobre una parte tan crucial de su pasado, el impacto en la percepción pública es sencillamente considerable. No se trata de un detalle menor o trivial, sino de un pilar fundamental de su narrativa personal y profesional, de algo que ha moldeado la forma en que sus seguidores lo ven y lo admiran. ¿Qué significa esto para sus miles de fans? Genera decepción profunda, un sentimiento de enfado por la falta de transparencia, o simplemente una morbosa curiosidad por desentrañar la verdad detrás del mito.
Las acusaciones más específicas y persistentes apuntan a que, si bien es cierto que Can Yaman cursó estudios de Derecho y obtuvo su titulación, su graduación y el posterior ejercicio como abogado habrían sido considerablemente más limitados de lo que se ha publicitado. Se habla de que podría haber estado trabajando en bufetes de abogados en calidad de becario, ayudante o simplemente para adquirir una mínima experiencia laboral durante sus años de estudio o justo después de graduarse, pero no como un abogado plenamente establecido con una cartera de clientes sólida o con una carrera consolidada antes de dar el salto a la interpretación. La diferencia, aunque parezca sutil a primera vista, es fundamental y marca una línea divisoria clara. No es lo mismo afirmar «fui abogado con la implicación de una práctica profesional activa y continuada», que decir «estudié Derecho y trabajé brevemente en un bufete antes de dedicarme por completo a la actuación». Una cosa es ostentar el título y la práctica de abogado de pleno derecho, y otra muy distinta es tener una experiencia laboral limitada y probablemente no culminante en el campo jurídico. Lo que resulta particularmente intrigante y añade una capa de complejidad al asunto es que esta supuesta mentira no parece ser algo que se haya descubierto de repente, como un hallazgo repentino. Más bien, se trata de detalles que han ido emergiendo gradualmente a través de comentarios en foros online, de pequeñas investigaciones periodísticas independientes y de la intervención de personas que por una u otra razón, ya sea por desengaño, por un sentido de la justicia o por simple deseo de arrojar luz, se han sentido motivadas a cuestionar la versión oficial y a pedir cuentas. La presión mediática amplificada por el insaciable apetito del público por las noticias jugosas y las polémicas, hace que estos rumores se magnifiquen exponencialmente. Y cuando una historia de esta naturaleza se cierne sobre una figura pública tan popular y globalizada como Can Yaman, es prácticamente imposible que pase desapercibida o que sea silenciada fácilmente. Pero, ¿cuáles podrían ser las razones que impulsen a alguien a crear o a mantener una mentira de esta envergadura? Las motivaciones pueden ser variadas y complejas. Quizás en sus inicios era una estrategia para presentarse al mundo de una manera más completa, más erudita y, en definitiva, más versátil. O tal vez en el competitivo y a menudo superficial mundo del entretenimiento, tener un pasado tan tradicional, académico y respetado como el de ser abogado sumaba puntos valiosos, aportando una capa de seriedad, profundidad e inteligencia a su imagen, más allá de su evidente atractivo físico y su carisma natural. Una vez que una historia de este tipo se establece firmemente en la narrativa pública y se repite constantemente, se vuelve cada vez más difícil y complicado corregirla o matizarla sin que la admisión de la inexactitud parezca una confesión de culpabilidad, un intento de salvar la cara o una debilidad ante la presión. Lo que sí es innegable, y sobre esto no hay lugar a dudas, es que Can Yaman ha experimentado un ascenso meteórico y espectacular en su carrera actoral. Su talento innato para la comedia romántica, su magnetismo hipnótico en pantalla, y su excepcional capacidad para conectar emocionalmente con el público han sido los verdaderos motores y los pilares fundamentales de su éxito arrollador. Si la actuación es realmente su vocación y su campo de juego, como ha demostrado con creces en cada uno de sus proyectos, ¿por qué sentiría la necesidad de adornar o de embellecer su historia de vida de una manera que podría resultar perjudicial a largo plazo? Quizás la presión inherente a la industria del entretenimiento, o la necesidad percibida de tener un gancho o un elemento diferenciador más allá de su físico privilegiado y su carisma cautivador, lo llevaron por este camino de la narración amplificada. Resulta especialmente interesante analizar cómo la prensa de entretenimiento y los seguidores reaccionan ante este tipo de revelaciones. Por un lado, existen voces que tienden a defender al actor, argumentando que la supuesta inexactitud no es para tanto, que en el mundo del espectáculo todos solemos exagerar o embellecer nuestras biografías, o que el foco principal debería estar siempre en su talento actual y en su trabajo sobre las tablas. Por otro lado, se encuentran aquellos que manifiestan una profunda decepción, que consideran que la honestidad y la transparencia son valores fundamentales e irrenunciables, y que una mentira, por pequeña o insignificante que pudiera parecer en principio, empaña inevitablemente la imagen y la credibilidad de la persona. La verdad, como suele ocurrir en la mayoría de los casos, probablemente se encuentre en algún punto intermedio, en una zona gris donde las intenciones y las circunstancias se entrelazan. Es importante recordar que en ausencia de información oficial y confirmada, debemos ser cautelosos al emitir juicios definitivos. No tenemos acceso directo a todos los documentos, contratos o testimonios de primera mano que podrían esclarecer completamente la situación. Sin embargo, las sospechas son fuertes y los rumores, persistentes y cada vez más detallados.
Lo que sí podemos y debemos hacer es reflexionar sobre la importancia crucial de la autenticidad y la transparencia en la vida pública, especialmente en la de las figuras mediáticas. Cuando admiramos a una celebridad, no solo nos atrae su trabajo artístico o su talento, sino también, y de manera muy significativa, la persona que creemos que es, la imagen que proyecta y los valores que representa. Y si esa persona, al final, resulta no ser tan auténtica o genuina como habíamos imaginado, es natural y humano sentir una cierta desilusión o incluso un sentimiento de traición. Es crucial recordar que la vida de las celebridades está bajo un escrutinio público constante y sin precedentes. Cada palabra que pronuncian, cada acción que llevan a cabo, cada detalle de su pasado puede ser analizado minuciosa, cuestionado implacablemente y a veces, utilizado de manera sesgada para construir narrativas que no siempre se corresponden con la cruda realidad de los hechos. Can Yaman, con su inmensa popularidad y su figura mediática global, se ha convertido, casi inevitablemente, en un objetivo fácil y apetecible para este tipo de escrutinio intensivo. Quizás la estrategia más sensata y saludable en esta situación, tanto para el actor como para el público, sea esperar a que haya una declaración oficial y explícita por parte de Can Yaman o de su equipo de representación que arroje luz y aclare definitivamente esta controvertida situación. Hasta que ese momento llegue, seguiremos con estas preguntas flotando en el aire, con esta historia que añade una inesperada capa de intriga y misterio a la ya de por sí fascinante y compleja vida de este carismático actor turco. Lo que sí está claro es que esta presunta inexactitud, o mentira, ha puesto seriamente en jaque su credibilidad ante los ojos de algunos sectores, y ha abierto un debate necesario sobre la naturaleza de la verdad, la construcción de la imagen pública y la ética en el vertiginoso mundo del espectáculo. Podríamos preguntarnos también, ¿qué consejo le daríamos a Can Yaman en esta delicada coyuntura? Quizás la mejor estrategia, la más valiente y la que podría redimir su imagen ante los ojos de muchos, sea la total transparencia. Enfrentar las acusaciones de frente, explicar su versión de los hechos con honestidad y humildad, y dejar que sea el público, con su propio criterio, quien decida. O tal vez, como una opción alternativa, simplemente optar por ignorar las polémicas, seguir adelante con su carrera, concentrarse en su trabajo y en su arte y confiar en que el tiempo y la calidad de su talento actoral demuestren de que está hecho realmente, más allá de cualquier rumor o especulación. Este tipo de historias, aunque a veces puedan resultar dolorosas o decepcionantes, nos recuerdan de manera contundente que detrás de la deslumbrante fachada de las estrellas de cine y la televisión, existen personas reales, con sus propias historias complejas, con sus aciertos y inevitablemente con sus errores. Y aunque a veces pueda resultar chocante o incluso doloroso descubrir estas facetas, es fundamental para nosotros, como público, buscar la verdad, o al menos, mantener una visión crítica, reflexiva y escéptica sobre la información que se nos presenta, especialmente cuando se trata de construir la imagen pública de una persona. Para concluir, hemos explorado en profundidad las sospechas y las acusaciones que han surgido en torno a una presunta inexactitud o mentira de Can Yaman respecto a su pasado como abogado. Hemos analizado cómo esta información, de confirmarse como cierta, podría afectar significativamente su imagen pública y hemos reflexionado sobre la importancia vital de la autenticidad, la honestidad y la transparencia en el ámbito del mundo del espectáculo y en la construcción de relaciones de confianza con el público. Sin una confirmación oficial o una declaración contundente, la verdad total y absoluta sobre este asunto sigue siendo, por el momento, un misterio enigmático, pero la conversación está abierta y el debate sin duda continuará. Agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta el final de este vídeo, y que me hayan acompañado en esta profunda exploración. Me encantaría saber, de corazón, qué opinan ustedes sobre este tema tan delicado y polémico. ¿Creen que esta historia, de ser cierta, es realmente importante y merece tanta atención? ¿Cómo reaccionarían ustedes ante una situación similar, ya sea como admiradores o como observadores imparciales? Dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Los leo siempre con mucho interés y aprecio porque su perspectiva es fundamental para enriquecer nuestro contenido. Y si les ha gustado este vídeo y les ha parecido intrigante y revelador, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y conocidos que también puedan estar interesados en este tema, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos y para recibir notificaciones instantáneas sobre nuestro nuevo contenido. Nos vemos en el próximo vídeo.